Los primeros habitantes de Los Corrales comenzaron a construir sus cabañas a mediados del siglo XVI, tras un reparto de tierras acordado en el Ayuntamiento de Osuna el 4 de mayo de 1539. Las mujeres participaron en la construcción de las primeras chozas en Los Patinillos y la calle Fuente. Eran las que se encargaban de lavar la ropa en la Fuente Mala, mantener la casa y acarrear el agua. Con frecuencia se alejaban también a la Fuente del Esparto, porque el agua para beber era mejor, pero allí corrían el riesgo de que los criadores de yeguas, al servicio de los terratenientes de Osuna, abusaran de ellas. La Iglesia controlaba todos los pasos de la vida, y su moral era impuesta por los curas que nombraba el duque de Osuna. Aquellas mujeres que convivían con los hombres sin estar casadas eran duramente castigadas y amonestadas. Hasta el año 1756, las mujeres estuvieron llevando a sus hijos a bautizarlos a la jara, ya que la iglesia de Los Corrales era muy pequeña y no tenía pila bautismal, pero se quejaban de que en invierno no podían cruzar los arroyos. Hambre y enfermedades era muy alta y las mujeres enviudaban muy pronto. Pocos hombres pasaban de los 50 años, dejando un gran número de huérfanos. Era una aldea muy pobre, con calles de tierra y de piedra, y viviendas construidas con barro, caña y toscas. El cementerio, que se había situado detrás y en un lateral de la iglesia, se fue quedando pequeño y despedía malos olores. Allí permaneció hasta el año 1912. La situación de miseria era continua y las mujeres participaban en la elaboración de pleitas de esparto y en las duras faenas del campo. Bastaba con que viniera un año seco para que el hambre se apoderara de la población y las familias se vieron obligadas a emigrar a otros lugares. Así fueron transcurriendo más de 300 años hasta llegar a finales del siglo XIX, donde comienzan a conocerse las primeras imágenes reales de vecinos de Los Corrales, como esta de Juan Martín y Dolores Ramos en 1880. Varios años después también fue fotografiada la plaza en 1905. Y será a principios del siglo XX cuando empiecen a aparecer retratos de aquellas mujeres que podían permitírselo. Uno de los periodos más duros conocidos por la falta de trabajo y alimentos fue la terrible sequía que asoló Andalucía entre 1905 y 1908, en los que muchas familias corraleñas emigraron a Argentina y Brasil. Mujeres como Anita Cordón perdieron a sus maridos en América y nunca más volvieron a saber de ellos. A pesar de las dificultades, la población fue creciendo y en 1910 se alcanzaban los 2.500 habitantes, en parte gracias a la cantidad de familias numerosas como esta de Miguel Vereda, conocido por el Tuerto Berea. La población sigue evolucionando y el primer tercio del siglo XX comienza a marcar diferencias con el siglo anterior. Van aumentando las imágenes de mujeres y grupos que señalan un cambio en las mentalidades de sus antecesores. La celebración más importante de los primeros 30 años del siglo XX fue sin duda la traída del agua desde la Fuente del Esparto al pueblo el 20 de noviembre de 1925. Aunque había otras tradicionales como la fiesta de la flor con fines benéficos para los sanatorios de tuberculosis. En ella, doña Elena Hidalgo, la mayor propietaria del pueblo, presidía la mesa rodeada de las autoridades. A pesar de los cambios, todavía las autoridades y decisiones importantes eran asuntos reservados solo a hombres. Pero esta situación de siglos va a cambiar radicalmente con la caída de la monarquía de Alfonso XIII. La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 supuso un paso decisivo en el papel social que van a desempeñar las mujeres. La Segunda República se simbolizó con una mujer y una bandera roja, amarilla y violeta. La educación se hizo gratuita para todos y todas las niñas de Los Corrales.
En esta imagen aparece un numeroso grupo de niñas en un día de paseo en 1932. En 1933 el derecho al voto se aprobó para todas las mujeres, cuando todavía en muchos países europeos lo tenían prohibido. También se aprobaron los matrimonios civiles y el divorcio. Al mismo tiempo se recortaron los privilegios y las enormes riquezas de la Iglesia. Comienza a romperse con tabúes tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad, aunque en el puente primero siguen todavía 2 baños, uno para las mujeres en la parte de abajo y otro para los hombres en la parte de arriba. Los jornales experimentaron también una subida de 3 a 7 pesetas y se puso en marcha la reforma agraria. La Segunda República, a pesar de sus grandes dificultades económicas, empezó a abrir un periodo de cambios, donde las mujeres fueron aumentando su participación. Pero esta etapa acabó violentamente en julio de 1936 con una sublevación militar y un golpe de Estado fascista apoyado por la Iglesia y la clase terrateniente. El 7 de septiembre de 1936, las tropas entraron por la calle Larga y la población huyó hacia Campillos. En la huida, Juana la Rosa se llevó atado a la cintura el lienzo del cuadro de la Virgen del Buen Suceso. Después comenzó la represión y el mayor periodo de terror jamás conocido en Los Corrales. Asesinaron a 70 personas, entre ellas a 8 mujeres. Otras 30 murieron en la huida y casi un centenar de mujeres fueron rapadas y humilladas. Más de 150 corraleños fueron encarcelados, también un grupo de mujeres en la cárcel de Carmona y en Saturrarán, en la provincia de Guipúzcoa. Otras acabaron con sus maridos en el exilio, como la mujer de Frasquito Pelechín o la del Chico el Pan. Finalmente se implantó una larga dictadura militar con un catolicismo ultraconservador como guía espiritual. La bandera tricolor fue sustituida por la roja y gualda, y la mujer republicana se sustituyó también por un águila, un yugo y una flecha. Los hombres y mujeres de Los Corrales resistieron como pudieron en el pueblo y en el campo. La dictadura impuso obligaciones religiosas que pasaron a ocupar el primer plano en la vida social del pueblo. El miedo al pecado, al cielo y al infierno se convirtieron en mensajes constantes hacia la población. Con grandes sacrificios, los corraleños y corraleñas comienzan a salir adelante en busca de un futuro mejor. Los años 50 llegan con lentos cambios y fuertes migraciones a zonas más ricas. Mientras tanto, Los Corrales apenas ha cambiado su aspecto. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando, llevaba por compañera y a mi bien de San Gil. Las celebraciones religiosas siguen marcando todos los pasos de la vida, y todo aquello que no lleva la bendición de la Iglesia le acecha el pecado. Las asociaciones de mujeres aparecen siempre ligadas al catolicismo.
Las Mujeres de Acción Católica y las Hijas de María fueron las principales. En ellas, el cumplimiento de las obligaciones religiosas y la virginidad antes del matrimonio eran las principales virtudes. Las autoridades civiles, religiosas y militares aparecen también siempre unidas en todas las celebraciones y siguen representadas solo por hombres. Incluso las autoridades montan tómbolas con imágenes religiosas y raro es el día que no se difunde algún milagro. Para potenciar aún más el fervor religioso, la Iglesia programó un recorrido por nuestros pueblos de la Virgen de Fátima en 1950. Las calles principales del pueblo se engalanaron y todo el vecindario fue en procesión tras la imagen. Pero sin duda, la fiesta religiosa más tradicional fue desde siempre el Día de la Virgen. Además de las celebraciones religiosas, las mujeres de los corrales, cuando salían los domingos, iban a dos lugares: al paseo de la calle La Jara, al cine de Julián o al cine de Manolo Montes. Todas las celebraciones anteriores se combinaban los días festivos con los kioscos, bares y tabernas. El resto del año, las niñas que no migraban con sus padres iban a la escuela situada encima del arco. Los años pasan y en la década de los 60 comienzan a experimentarse algunos cambios significativos con respecto a la década anterior. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. De estas nuevas obras y reformas, una de las que mayor repercusión tuvo fue la construcción de las nuevas escuelas, que trajo la alfabetización de las jóvenes de los corrales, los cursillos del llamado PPO y los certificados de estudios primarios. Por su parte, el régimen promocionaba las sesiones femeninas para hacer de las mujeres buenas amas de casa. A lo largo de todos estos años, el trabajo de las mujeres supuso una base fundamental para los ingresos familiares. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo y si Yo soy aquel negrito. En los preceptos establecidos por la Iglesia es donde menos cambios se producen. Bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas y extremaunciones se cumplen al pie de la letra. Y como sigue siendo tradicional, el Día de la Virgen continúa año tras año.
En la década de los 60 surgirán también dos nuevas celebraciones, la primera feria de agosto en 1963 y la primera romería en 1968. Siguen de igual forma los paseos del domingo y las cervezas en los bares. A pesar de los cambios de los años 50 y 60, los bares, excepto en las fiestas, siguen siendo lugares solo para hombres. Encontraron uno muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, un lerelelele, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, chibiricu, chibiricu. En 1967 surge un nuevo fenómeno para la juventud, el teleclub, que será el inicio de un nuevo ambiente y el lugar que va a romper con la tradición del paseo. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que... También se hicieron algunas obras de teatro dirigidas por Don José, el de los analfabetos, y representadas en el cine de Manolo Montes en 1968. Yo soy aquel que estando lejos no... Finalmente, el 10 de agosto de 1969, tuvo lugar la llegada de la persona más especial que jamás haya conocido Los Corrales en toda su historia. Su ejemplo, sus palabras y sus hechos romperán con todos los esquemas establecidos por la Iglesia a lo largo del siglo en Los Corrales. Su presencia marcará un antes y un después en la mentalidad de muchos hombres y mujeres, dando paso a una nueva etapa en la historia del pueblo. Se llamaba Diamantino García Acosta.